17 de enero de 1943. Valle del Ruhr, Alemania, 3:47 horas. La noche apretaba la tierra como lana mojada. En el corazón industrial del Tercer Reich, el Valle del Ruhr se extendía bajo un techo de nubes tan denso que ni siquiera la luz de la luna podía penetrarlo. Las forjas de Essen brillaban con un naranja apagado a través de la bruma, proyectando sombras que danzaban sobre los esqueletos de las torres de las fábricas. El vapor se elevaba de las instalaciones Krupp, donde los hornos habían ardido sin descanso desde 1939, alimentando la insaciable sed de acero de la Wehrmacht. El aire olía a polvo de carbón y azufre. Los trabajadores del turno de noche se movían como fantasmas entre la maquinaria, formando su aliento pequeñas nubes en el frío de enero. Luego vino el sonido. Comenzó como un estruendo lejano, tan débil que los trabajadores lo ignoraron como un trueno que retumbaba en la llanura de Westfalia. Pero los truenos no se hacen más fuertes en invierno. Los truenos no mantienen un zumbido constante y mecánico que crece y crece hasta vibrar en la cavidad torácica. A las 3:51, las primeras sirenas antiaéreas comenzaron a aullar en Essen. Los trabajadores dejaron caer sus herramientas. Las familias se tambalearon desde sus camas hacia refugios en sótanos que les habían asegurado que nunca necesitarían tan lejos de la costa. Y en ese momento, cuando los reflectores comenzaron a barrer la capa de nubes como dedos desesperados que buscan a un enemigo invisible, los hombres y mujeres del Ruhr comprendieron que algo fundamental había cambiado en su guerra. 240 millas al oeste, al otro lado del Canal de la Mancha y los Países Bajos, otro sonido había comenzado 3 horas antes. En la RAF Scampton, en Lincolnshire, en la RAF Waddington y en una docena de aeródromos más dispersos por el este de Inglaterra, el trueno apenas comenzaba. Los motores Rolls-Royce Merlin tosieron al encenderse en la oscuridad previa al amanecer, con 1.200 caballos de potencia cada uno, 4 por avión. El personal de tierra, con monos manchados de grasa, realizaba las últimas comprobaciones de las bombas y los sistemas de oxígeno. Los navegantes, encorvados sobre mesas en casetas Nissen, calculaban la velocidad del viento y el consumo de combustible con reglas de cálculo y lápices desgastados hasta los extremos. Y los pilotos, la mayoría jóvenes que nunca habían cumplido 23 años, se encontraban en pequeños grupos fumando cigarrillos, sin hablar mucho, esperando el momento de subirse a las máquinas que pesaban 13.000 kilos vacíos y 32.000 cargados, y dirigirlas hacia la oscuridad sobre Europa. Volaban en Avro Lancaster y representaban algo que el alto mando alemán había declarado imposible: la arquitectura de la certeza. En el invierno de 1940, mientras la Luftwaffe se retiraba de los cielos británicos tras el fracaso de la Operación Ataque Águila, los planificadores estratégicos en Berlín habían realizado lo que creían un análisis exhaustivo de las capacidades de bombardeo aliadas. Los cálculos parecían irrefutables. La distancia entre las bases aéreas inglesas y la región industrial del Ruhr oscilaba entre 320 y 480 kilómetros. Para alcanzar esos objetivos, llevar una carga significativa de bombas y regresar a casa, se necesitaba un avión con un alcance, una capacidad de carga útil, un armamento defensivo y una fiabilidad que simplemente no existían en el inventario británico. El Vickers Wellington de la RAF apenas podía alcanzar Renania. El Armstrong Whitworth Whitley era demasiado lento y vulnerable. El Handley Page Hamden llevaba muy pocas bombas como para ser relevante. El mariscal del Reich Hermann Göring, de pie ante un mapa de Europa en su pabellón de caza de Karin Hall, había dibujado un círculo alrededor del Ruhr y lo había declarado fuera de alcance efectivo. No era el único en esta opinión. Los magnates industriales del Ruhr, hombres como Gustav Krupp von Bohlen und Halbach y Albert Vogler, habían invertido cientos de millones de marcos alemanes en instalaciones de producción, partiendo de la base de que sus fábricas permanecerían intocables durante la guerra. Construyeron sus proyectos de expansión sin búnkeres profundos. Almacenaron carbón y mineral de hierro en patios al aire libre. Operaron sus líneas de montaje a máxima capacidad durante toda la noche.
todas las noches, porque la oscuridad era su escudo y la distancia su foso. La estrategia defensiva alemana reflejaba esta confianza. La línea Kammhuber, el complejo sistema de estaciones de radar y zonas de cazas nocturnos que se extendía desde Dinamarca hasta la frontera suiza, concentraba su mayor cobertura a lo largo de la costa. Las baterías de reflectores y los emplazamientos antiaéreos formaban densos grupos alrededor de Hamburgo, Bremen y Wilhelmshaven, ciudades portuarias vulnerables a incursiones de penetración superficial. Pero en el propio Ruhr, las defensas antiaéreas seguían siendo modestas. En enero de 1941, todo el complejo industrial de Essen estaba protegido por menos de 100 cañones antiaéreos pesados. Esto no era negligencia, era cálculo. Los estrategas de guerra alemanes habían hecho cálculos y concluido que los británicos carecían de la capacidad para amenazar el núcleo industrial del Reich con algo más que incursiones molestas. Trabajaban con datos precisos. Lo que no anticiparon no fue la capacidad británica, sino el potencial estadounidense. La transformación en las sombras. Mientras la Luftwaffe bombardeaba Londres durante el otoño de 1940, algo ocurría en los salones y oficinas de diseño de Gran Bretaña y Estados Unidos que transformaría el panorama estratégico de la guerra. En las instalaciones de A.V. Rowe & Company en Manchester, un equipo de diseño dirigido por Roy Chadwick perfeccionaba los planos de un bombardero cuatrimotor capaz de transportar 14.000 libras de munición en un radio de combate de 1.500 millas. En Downey, California, la Douglas Aircraft Company convertía el diseño de un avión de pasajeros civil en lo que se convertiría en el A-20 Havoc, demostrando que las técnicas estadounidenses de producción en masa podían transformar la aviación más rápido de lo que estimaba la inteligencia alemana. Y en Washington, en oficinas aún ocupadas por hombres con trajes de civil en lugar de uniformes militares, los planificadores calculaban el tonelaje de los envíos y los calendarios de producción de sistemas de armas que no serían necesarios durante meses o incluso años si Estados Unidos entraba en la guerra. Los alemanes conocían estos programas. Sus servicios de inteligencia no eran incompetentes. Lo que calcularon mal fue la velocidad de la transformación y la magnitud del compromiso. Cuando el primer prototipo del Lancaster voló en enero de 1941, los análisis alemanes lo descartaron como una mejora gradual, un Wellington ligeramente superior que llegaría en pequeñas cantidades, demasiado tarde para ser relevante. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, en Berlín se suponía que Estados Unidos tardaría al menos 2 años en movilizar su base industrial para las operaciones europeas. Estas eran estimaciones razonables, basadas en precedentes históricos. Gran Bretaña había necesitado años para aumentar la producción durante la Primera Guerra Mundial. En 1941, el ejército estadounidense ocupaba el 17º puesto mundial, por detrás de Rumanía. Pero algo había cambiado en la mentalidad industrial estadounidense que desafiaba los modelos históricos. La depresión había dejado a Estados Unidos con una enorme capacidad manufacturera sin utilizar y una fuerza laboral desesperada por encontrar trabajo. El gobierno federal, libre ya de las limitaciones presupuestarias de tiempos de paz, pudo inyectar capital ilimitado en la producción. Y la industria estadounidense había dedicado la década de 1930 a perfeccionar las técnicas de las cadenas de montaje capaces de convertir las materias primas en productos terminados a velocidades que ninguna potencia europea podía igualar. En 1941, las fábricas estadounidenses produjeron 5.000 aviones, en 1942, 47.000. Para 1943, la producción superaría los 85.000, más que la de Alemania y Japón juntos. Los Lancaster llegaron a los escuadrones de la RAF a principios de 1942, no en docenas, sino en cientos. Para el otoño de ese año, el mando de bombardeo contaba con suficientes Lancaster para iniciar operaciones que 12 meses antes habrían sido misiones suicidas. El avión no era perfecto. Era frío, estrecho
y letalmente vulnerable a los cazas nocturnos alemanes, pero podía alcanzar el Ruhr, bombardear desde 6.000 metros y regresar a casa. Por primera vez en la guerra, la ecuación matemática que había protegido el corazón industrial de Alemania comenzó a cambiar. La expectativa de invulnerabilidad. Para comprender lo que esperaban los defensores alemanes del Ruhr a principios de 1943, primero hay que comprender su experiencia. Desde el inicio de la campaña de bombardeo estratégico en 1940 hasta finales de 1942, los ataques de la RAF contra la industria alemana habían sido esporádicos, imprecisos y, en gran medida, ineficaces. Las primeras incursiones fueron realizadas por aviones obsoletos que volaban a media altitud durante el día y fueron aniquilados. Los cazas de la Luftwaffe podían ascender más rápido, volar más alto y superar en armamento a cualquier avión enviado por los británicos. Para mayo de 1940, el mando de bombardeo había perdido tantos aviones que abandonó por completo las operaciones diurnas y optó por el bombardeo nocturno. Pero bombardear de noche, con la tecnología de la década de 1940, era poco más que un incendio provocado desde el aire. La navegación dependía de la estima y la observación celestial cuando las nubes lo permitían. Identificar el objetivo implicaba escudriñar en la oscuridad el contorno de un río o el resplandor de una fábrica. Apuntar las bombas era cuestión de conjeturas. El reconocimiento posterior a los bombardeos reveló que la mayoría de las bombas caían en campo abierto, a veces a kilómetros de sus objetivos previstos. Un análisis británico clasificado de agosto de 1941, posteriormente conocido como el Informe BAT, determinó que solo 1 de cada 3 aviones que afirmaban haber atacado objetivos en el Ruhr había lanzado bombas a menos de 8 kilómetros de dichos objetivos. En noches sin luna, la cifra se reducía a 1 de cada 15. Los trabajadores y gerentes de las fábricas del Ruhr lo sabían. Habían soportado 3 años de advertencias antiaéreas que los obligaban a refugiarse, solo para salir horas después y descubrir que no había caído ninguna bomba cerca de sus instalaciones. Los británicos lo intentaban, todos lo reconocían, pero fracasaban. Las estadísticas de producción lo demostraban. En 1942, la producción alemana de carbón en el Ruhr aumentó en comparación con 1941. La producción de acero de Krupp y Thyssen creció un 8%. La producción de tanques se aceleró. La campaña de bombardeos, tal como era, se había convertido en poco más que un fenómeno meteorológico, una interrupción ocasional que requería simulacros de refugio, pero que causaba daños mínimos a la producción industrial. Esto generó una peligrosa confianza. Los guardias antiaéreos se volvieron negligentes en la aplicación de las normas de apagón, ya que los bombarderos no podían encontrar sus objetivos de todos modos. Los gerentes de fábrica se resistieron a las órdenes gubernamentales de dispersar las instalaciones de producción porque la concentración significaba eficiencia y ésta no se había visto significativamente reducida por la acción enemiga. Los civiles comenzaron a ignorar por completo las sirenas antiaéreas, argumentando que pasar horas en un sótano húmedo no valía la pena perder el sueño por explosiones lejanas que nunca se acercaban. Incluso los pilotos de cazas nocturnos de la Luftwaffe, que volaban desde bases alrededor del Ruhr, hablaban con desconcierto y desprecio sobre los vuelos turísticos británicos, bombarderos que vagaban en círculos, descargando su carga al azar y huyendo a casa. En enero de 1943, un maquinista llamado Werner Solbach llevaba un diario en su casa, cerca de la acería Bochumer Verein. Su anotación del 12 de enero decía: «Otra vez sirenas esta noche. La tercera vez esta semana. Nadie se molestó en ir al refugio. Heinz dice que los ingleses no podrían alcanzar el Ruhr, ni aunque lo pintáramos de blanco y encendiéramos hogueras. Empiezo a creer que tiene razón. La guerra está ahora en Rusia, no aquí». 5 días después, Werner Solbach vería cómo su fábrica se desintegraba en llamas. El apocalipsis. La noche del 17 de enero. El ataque a Essen, que comenzó a las 3:51 del 17 de enero de 1943,
Involucró a 96 Lancaster, 47 Halifax y 22 Stirling. No fue el ataque más grande de la guerra, esa distinción llegaría más tarde, pero fue el primero en emplear un nuevo sistema de orientación que lo cambió todo. Durante casi 2 años, científicos británicos habían estado desarrollando una ayuda a la navegación llamada GUI, un sistema de posicionamiento por radio que permitía a los navegantes determinar su ubicación, midiendo las diferencias de tiempo entre las transmisiones de radio sincronizadas de estaciones en Inglaterra. Las interferencias alemanas habían reducido la eficacia de GUI sobre Alemania a finales de 1942, pero fue seguido por Oboe, un sistema más sofisticado que utilizaba 2 estaciones terrestres para guiar a las aeronaves a lo largo de una trayectoria curva precisa hacia un objetivo. Oboe exigió que los aviones volaran rectos y nivelados durante varios minutos durante el bombardeo, lo que lo hacía un suicidio para los bombarderos individuales. Pero si unos pocos aviones exploradores podían marcar el objetivo con bombas incendiarias, la fuerza principal podía bombardear los incendios en lugar de las fábricas invisibles que se encontraban debajo. Esta fue la táctica empleada el 17 de enero. 8 bombarderos. Mosquito, aviones bimotores rápidos que superaban en velocidad a la mayoría de los cazas alemanes, volaron por delante de la fuerza principal, guiados por Oboe hasta coordenadas precisas sobre las fábricas Krupp. A las 3:47, lanzaron miles de bombas incendiarias de 4 libras en un patrón diseñado para crear una distintiva cruz de fuego visible a 20 millas de distancia. La fuerza principal llegó 6 minutos después. Lo que sucedió a continuación nunca antes había ocurrido en el Ruhr. Las bombas no cayeron dispersas por el campo, sino como una lluvia concentrada directamente sobre la zona objetivo. En 15 minutos, más de 200 toneladas de bombas incendiarias y de alto poder explosivo impactaron en un rectángulo de aproximadamente 1 milla por media milla que albergaba el corazón de la producción de acero de Krupp. Las ondas expansivas derrumbaron muros que habían permanecido en pie durante 50 años. Las bombas incendiarias incendiaron depósitos de carbón y aserraderos. El calor fue suficiente para derretir el vidrio de las ventanas a media milla de la zona de impacto. Werner Solbach se encontraba a casi 1 kilómetro de la planta Krupp cuando empezaron a caer las bombas. Su entrada en el diario del 18 de enero, escrita a la luz de una vela en una ciudad donde la electricidad no se restablecería hasta dentro de 48 horas, captura algo que las estadísticas no pueden. No sé cómo plasmar lo que vi. Iba caminando hacia mi turno cuando sonaron las sirenas. Me detuve en la calle porque estaba cansado de los refugios donde no pasa nada. Entonces, el cielo empezó a brillar. No brillaba como el amanecer. Brillaba como cuando se abre la puerta de un horno. El sonido no eran explosiones. Era un trueno continuo que no paraba de sonar. Pude ver las torres Krupp contra el fuego que había detrás, y mientras observaba, una de ellas se desplomó. Simplemente se desplomó en el fuego. Heinz está muerto. El refugio de la planta recibió un impacto directo. Encontraron su placa de identificación entre los escombros. ¿Cómo supieron dónde bombardear? ¿Cómo veían en la oscuridad? ¿Qué ha cambiado? Lo que había cambiado era la precisión. Lo que había cambiado era la capacidad de lanzar suficiente fuerza explosiva sobre un objetivo específico en una sola noche, como para interrumpir la producción durante semanas. El ataque del 17 de enero mató a 237 personas, hirió a más de 400 y destruyó o dañó gravemente 43 edificios industriales solo en la planta Krupp. Pero los daños físicos fueron solo una parte del impacto. El impacto psicológico se extendió por todo el complejo industrial del Ruhr. Durante 3 años, los trabajadores y gerentes habían operado bajo la premisa de que su distancia de Gran Bretaña los hacía funcionalmente inmunes a los bombardeos estratégicos. Esta premisa se desvaneció el 17 de enero. De repente, todas las fábricas eran vulnerables. Cualquier turno de noche podía acabar en llamas. El escudo invisible de las matemáticas y la geografía
había sido penetrado y no había forma de saber si se trataba de un éxito aislado o del comienzo de una nueva tendencia. Fue el comienzo. La escalada. La batalla del Ruhr. Mar Roman. Entre marzo y julio de 1943, el mando de bombardeo lanzó 43 incursiones importantes contra objetivos en el Ruhr. No se trató del acoso disperso de 1941, ni de los experimentos fallidos de 1942. Se trató de una destrucción sostenida y sistemática, ejecutada con creciente precisión. Los ataques seguían un patrón que los defensores alemanes encontraban imposible de contrarrestar con los recursos existentes. Los aviones Pathfinder marcaban el objetivo con bengalas de colores y bombas incendiarias. La fuerza principal llegaba en oleadas durante 30 o 40 minutos, abrumando las defensas locales. Para cuando los cazas nocturnos alemanes podían dirigirse al objetivo, la mayoría de los bombarderos habían liberado sus cargas y se dispersaban por diferentes rutas de regreso. Los defensores no permanecieron pasivos. La Luftwaffe envió rápidamente escuadrones adicionales de cazas nocturnos al Ruhr. Las baterías antiaéreas se reforzaron desde posiciones costeras, triplicando el número de cañones pesados que protegían Essen y Duisburgo. Los equipos de reflectores desarrollaron nuevas tácticas, creando conos de luz donde los cazas podían detectar con mayor facilidad a los bombarderos enemigos. Pero cada respuesta defensiva consumía recursos que se necesitaban desesperadamente en otros lugares. Cada cañón antiaéreo de 88 milímetros que protegía a Essen era un cañón de 88 milímetros que no apoyaba a la Wehrmacht en el frente oriental. Cada caza nocturno en Alemania era un avión que no defendía los yacimientos petrolíferos rumanos ni la costa italiana. El ataque a Dortmund del 23 de mayo de 1943 involucró a 826 aviones, la mayor fuerza de bombarderos jamás reunida. Lanzaron casi 2.000 toneladas de bombas en 45 minutos. La ciudad ardió durante una semana. El ataque a Wuppertal del 29 de mayo mató a más de 3.400 civiles y destruyó el 94% del casco antiguo. Pero fue el ataque a Essen del 5 de marzo el que reveló la nueva magnitud de la capacidad aliada. Esa noche, 442 aviones atacaron las instalaciones de Krupp con una fuerza tan concentrada que incluso los informes oficiales alemanes reconocieron una grave interrupción de la producción. Las fotografías tomadas por aviones de reconocimiento al día siguiente mostraban edificios de la fábrica enteros simplemente desaparecidos, reemplazados por campos de escombros. Las estadísticas se convirtieron en un tamborileo sobre el declive industrial. En el primer trimestre de 1943, la producción de acero en el Ruhr cayó un 13% en comparación con el trimestre anterior. La producción de carbón disminuyó un 9%. La producción de tanques en Krupp se redujo un 19%. Estos no fueron colapsos catastróficos, pero representaron la primera reversión sostenida de la producción industrial alemana desde el comienzo de la guerra, y la tendencia se estaba acelerando. Para julio, algunas fábricas operaban al 60% de su capacidad, simplemente porque los trabajadores estaban demasiado agotados por la interrupción del sueño y los daños en sus viviendas como para mantener los programas de producción completos. Hans Joachim Rumpf, presidente de la Asociación del Reich para la Protección Antiaérea, escribió en un memorando interno fechado en junio de 1943: «Nos enfrentamos a una situación estratégica para la que no nos preparamos porque no la creíamos posible. El enemigo ha demostrado su capacidad para atacar repetidamente objetivos en las profundidades del territorio alemán con fuerzas que superan nuestra capacidad defensiva. Nuestros cazas nocturnos derriban un porcentaje significativo de los aviones atacantes, pero las cifras absolutas en cada ataque implican que incluso una defensa exitosa permite que cientos de bombarderos alcancen sus objetivos. Estamos negociando con la aritmética del desgaste, y la aritmética nos desfavorece. Por cada 5 bombarderos británicos que destruimos, la economía británica produce 7.
Por cada 3 cazas nocturnos que construimos, debemos elegir qué frente queda sin cobertura de cazas. Esta era la realidad que el alto mando alemán había declarado imposible. Este era el escenario de pesadilla que su planificación estratégica había descartado por ser matemáticamente inviable. Y era solo el principio. El símbolo, el trueno que nunca se detiene. Si hubo una experiencia constante en el Ruhr durante la batalla del Ruhr, fue el sonido. No el sonido de las explosiones, aunque ciertamente las hubo, sino el de los motores. El profundo y vibrante zumbido de los bombarderos de 4 motores se convirtió en la firma acústica del poder industrial británico. Era un sonido que vibraba por todo el cuerpo antes de que uno lo oyera conscientemente, un rugido mecánico que parecía provenir de todas partes y de ninguna, que se fue construyendo desde una leve posibilidad hasta una certeza abrumadora a lo largo de 10 minutos, a medida que se acercaban las formaciones. Una civil alemana llamada Elisabeth Grebe, que vivió en Duisburgo durante la batalla del Ruhr, describió el sonido en una carta a su hermana en Baviera. No puedes entenderlo hasta que lo oyes con tus propios ojos. No es como el ruido de camiones o trenes. Es orgánico, como la respiración de una bestia. Empieza como una sensación en el pecho. Luego te das cuenta de que estás oyendo algo, y luego crece hasta ahogar todo lo demás. La conversación, la radio, incluso tus propios pensamientos. Y te quedas ahí, sabiendo que cientos de máquinas están sobre tu cabeza en la oscuridad, cada una cargando toneladas de explosivos, y no puedes hacer nada más que esperar. La espera es peor que las bombas. El sonido significa que estás indefenso. Los alemanes también tenían sonidos, por supuesto. Los cazas nocturnos de la Luftwaffe emitían sus propios ruidos distintivos. El agudo zumbido de los 2 motores del Messerschmitt 110, el rugido más profundo del Junkers 88. Las sirenas antiaéreas emitían su chillido mecánico. Los cañones antiaéreos producían su agudo ladrido y el silbido de los proyectiles al ascender. Pero estos eran sonidos reactivos, sonidos defensivos, sonidos de respuesta. El zumbido de los motores de la corriente de bombarderos era diferente. Era el sonido de la capacidad industrial transformada en presencia física, el sonido de un enemigo capaz de absorber pérdidas y regresar la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Las tripulaciones británicas y estadounidenses lo percibían de forma diferente. Para ellas, el sonido de los motores sincronizados era una señal de seguridad. En una oleada de 500 bombarderos, el zumbido significaba que no estaban solos. Significaba que, incluso si su avión era alcanzado, incluso si caían, la misión continuaría. El sonido representaba algo fundamental del enfoque aliado del bombardeo estratégico, la disposición a aceptar pérdidas impensables para la Luftwaffe, ya que la producción podía reemplazar los aviones más rápido de lo que el combate podía destruirlos. Un piloto de Lancaster llamado David Henderson, quien voló 13 misiones sobre el Ruhr entre marzo y junio de 1943, registró sus impresiones en un diario que mantuvo en la RAF Waddington. Te sientas en la cabina rodeado del rugido de 4 Merlins, y sabes que detrás, a tu lado y delante, hay cientos de otros aviones que emiten exactamente el mismo sonido. No puedes verlos en la oscuridad, pero puedes oírlos, sentirlos a través de la vibración de tus controles. Ese sonido es cada fábrica de Gran Bretaña y Estados Unidos trabajando horas extras. Es cada turno en la planta de Rolls-Royce en Derby. Es una promesa de que podemos repetirlo mañana por la noche si es necesario. Los alemanes nos derriban, son buenos en eso, mejor de lo que queremos admitir, pero el sonido sigue llegando. Eso es lo que gana las guerras, no el heroísmo, la inevitabilidad. Para julio de 1943, ese sonido se había vuelto tan constante en el Ruhr que algunos civiles reportaron no poder dormir en silencio. La ausencia del zumbido resultaba ominosa, como la falsa calma antes de la tormenta. Los niños que habían sido bebés al comienzo de la guerra no conocían otra realidad. El sonido era simplemente parte de la noche, como la oscuridad misma. El costo, lo que ocultan los números.
La batalla del Ruhr le costó al mando de bombardeo más de 900 aeronaves destruidas y aproximadamente 6.000 tripulantes muertos, desaparecidos o capturados. No se trataba de estadísticas abstractas. Eran hombres, en su mayoría de entre 19 y 25 años, que subieron a sus aviones sabiendo que las probabilidades de sobrevivir a un periodo de 30 misiones eran de aproximadamente 1 entre 4. Conocían las estadísticas porque el desgaste era indiscutible. Cuando un bombardero no regresaba, su cama en el cuartel permanecía vacía. Su espacio en el comedor quedaba vacante. Se podían calcular las probabilidades simplemente observando qué rostros desaparecían de una sesión informativa a otra. Los alemanes pagaron un precio diferente. Las estimaciones de bajas civiles en el Ruhr durante la batalla del Ruhr oscilan entre 15.000 y 22.000 muertos, con quizás 50.000 heridos. Barrios enteros dejaron de existir. Iglesias históricas que habían permanecido en pie durante 6 siglos ardieron en una sola noche. Pero el coste económico fue más difícil de cuantificar porque operó en múltiples niveles simultáneamente. El daño directo a las fábricas fue medible. La pérdida de producción mientras se reparaban las instalaciones fue calculable. Pero, ¿cómo se mide la disminución de la productividad cuando los trabajadores sufren privación crónica de sueño? ¿Cómo se cuantifica el impacto industrial de evacuar a niños de la zona de combate, perturbando las redes familiares y comunitarias? ¿Cómo se contabiliza el tiempo de gestión consumido por la preparación para ataques aéreos, el mantenimiento de refugios, la limpieza de escombros y todas las demás tareas secundarias que impuso el bombardeo? Los planificadores económicos alemanes lo intentaron. Un informe interno del Ministerio de Armamento y Producción Bélica del Reich, fechado en agosto de 1943, intentó calcular el coste total de la batalla del Ruhr en términos de pérdida de capacidad de producción. El informe estimó que los bombardeos sostenidos habían reducido la contribución del Ruhr a la economía de guerra en aproximadamente un 18% en comparación con las operaciones sin interrupciones. Esa cifra incluía daños directos, interrupciones indirectas y recursos desviados. Un 18% no suena catastrófico. No derrumbó la maquinaria de guerra alemana. Pero el párrafo final del informe contenía una conclusión más ominosa. La capacidad demostrada de las fuerzas aéreas angloamericanas para mantener este nivel de ataque indefinidamente, mientras nuestros recursos defensivos siguen siendo limitados, sugiere que la reducción del 18% no representa un máximo, sino un punto de referencia que se deteriorará aún más a menos que se implementen cambios fundamentales en la estrategia defensiva. No era posible realizar cambios fundamentales. La capacidad industrial alemana estaba plenamente movilizada. Su producción de cazas no podía aumentar significativamente sin reducir la producción de bombarderos o aviones de ataque terrestre. Su producción de cañones antiaéreos no podía aumentar sin consumir el acero necesario para los tanques. La situación estratégica no ofrecía buenas opciones, solo alternativas entre malas y peores opciones. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las fábricas estadounidenses aceleraban su producción. A mediados de 1943, Estados Unidos producía más de 7.000 aviones al mes. La producción de Lancaster en Gran Bretaña había alcanzado los 200 al mes. Las pérdidas de 100 aviones en un solo mes, aunque dolorosas, eran sostenibles. El desgaste que había protegido el Ruhr en 1940 ahora favorecía plenamente a los aliados. La transformación de la creencia. Lo que murió en el Ruhr entre enero y julio de 1943 no fueron solo edificios y personas, sino una suposición fundamental sobre la naturaleza de la situación estratégica de Alemania. A principios de 1943, los líderes militares y civiles alemanes aún operaban bajo la creencia de que el Reich podía librar una guerra defensiva en el oeste mientras concentraba su poder ofensivo en el este. El Ruhr fue el motor industrial que hizo viable esta estrategia. Mientras las fábricas siguieran funcionando, mientras las minas de carbón siguieran produciendo, mientras las acerías siguieran forjando,
La Wehrmacht podría recibir suministros indefinidamente. La batalla del Ruhr destrozó esta ilusión. Por primera vez, los planificadores alemanes se vieron obligados a afrontar la posibilidad de que su base industrial se degradara a un ritmo mayor del que su capacidad de producción podía compensar. No fue una derrota en batalla, fue una derrota aritmética, y la aritmética es indiferente al coraje, la ideología o la brillantez táctica. La respuesta de la Luftwaffe reveló la profundidad de esta transformación. En septiembre de 1943, el mariscal del Reich Göring ordenó una reorganización fundamental de la defensa aérea alemana, creando una estructura de mando independiente para la defensa del Reich y retirando los escuadrones de caza del Frente Oriental y del Teatro de Operaciones del Mediterráneo. Esto supuso una admisión implícita de que Alemania ya no podía permitirse priorizar las operaciones ofensivas. La guerra se había centrado en la supervivencia. La protección de la patria prevaleció sobre el apoyo a las fuerzas terrestres. Para los soldados en el Ruhr, la transformación fue más personal. Antes de la batalla del Ruhr, servir en una batería de defensa aérea o en una unidad de defensa civil se consideraba una tarea relativamente segura. Estabas lejos del frente oriental, donde la esperanza de vida se medía en semanas. Dormías en una cama de verdad. Comías comida caliente. El peligro era teórico. Después de julio de 1943, esas asignaciones ya no parecían seguras. Un artillero antiaéreo en una batería cerca de Essen tenía una esperanza de vida comparable a la de un tripulante de submarino. Los trabajadores de la defensa civil excavaban entre los escombros, sabiendo que las bombas, sin explotar, podían detonar sin previo aviso. El frente interno se había convertido en un frente en el sentido militar tradicional. Un oficial llamado Gustav Klostermann, que comandaba una batería antiaérea en Gelsenkirchen, escribió a su esposa en octubre de 1943. «No creo que podamos ganar esta guerra. No se lo he dicho a mis hombres, por supuesto, pero veo las cifras a diario. Derribamos bombarderos británicos, a veces muchos, pero regresan. Siempre regresan. Y nos estamos quedando sin munición. La semana pasada racionamos nuestro fuego para ahorrar munición. Nos quedamos allí, observando los bombarderos sobre nuestras cabezas, y no disparamos porque podríamos necesitar los proyectiles mañana. ¿Qué clase de guerra es esta cuando debemos elegir contra qué enemigo combatir? La radio habla de armas maravillosas y de la victoria final, pero veo arder las fábricas y sé lo que eso significa. Los británicos no pudieron hacer esto en 1940. Pueden hacerlo ahora. ¿Qué podrán hacer en 1944? No viviría para descubrirlo. Gustav Klostermann murió el 3 de noviembre de 1943, cuando un bombardero británico, dañado por el fuego de su batería, se estrelló directamente contra su puesto de mando. El epílogo: el sonido de la democracia industrial. Al final, lo que impactó profundamente en el Ruhr no fueron solo bombas, sino una demostración de sistemas en pugna. El Tercer Reich había construido su poder industrial mediante la coerción, la conquista de recursos y la mano de obra esclava. Era eficiente a corto plazo, capaz de producir resultados impresionantes mediante una organización implacable, pero era frágil. Cuando se dañaban nodos críticos, el sistema tenía dificultades para adaptarse. Cuando la producción flaqueaba en un área, la escasez se extendía por toda la economía. Los nazis habían construido una máquina preparada para las condiciones perfectas, y la guerra nunca es la condición perfecta. Los aliados, en particular los estadounidenses, habían construido algo más caótico pero más resiliente. Su producción se distribuía entre continentes. Sus cadenas de suministro eran redundantes. Su base industrial podía absorber pérdidas y aumentar la producción simultáneamente. Más fundamentalmente, sus trabajadores no eran esclavos ni poblaciones conquistadas, sino ciudadanos con un interés en el resultado. Un obrero estadounidense que fabricaba componentes para el 17 en Seattle no lo hacía bajo amenaza de ejecución, sino porque entendía,
aunque de forma abstracta, que esos aviones defendían un sistema en el que vivía y del que se beneficiaba. Esta diferencia se manifestó de maneras inesperadas. Cuando las fábricas británicas fueron bombardeadas durante el Blitz, la producción disminuyó, pero no se desplomó, porque los trabajadores mantuvieron su compromiso con el esfuerzo. Cuando las fábricas alemanas en el Ruhr fueron bombardeadas, la productividad disminuyó no solo por daños físicos, sino también por desgaste psicológico. Los trabajadores comenzaron a cuestionar la utilidad de sus sacrificios. El ausentismo aumentó. Los pequeños actos de sabotaje se hicieron más comunes. La cohesión social, que había sostenido los primeros esfuerzos bélicos alemanes, comenzó a resquebrajarse. La campaña de bombardeo estratégico sobre el Ruhr fue, en este sentido, una prueba tanto para la economía política como para la tecnología militar. Midió no solo qué bando podía construir más aviones, sino también cuál podía soportar pérdidas manteniendo la producción. Comprobó si un sistema industrial democrático, con todas sus ineficiencias y complicaciones, podía superar en producción a un sistema autoritario optimizado para la producción a corto plazo. La respuesta, escrita en las ruinas de la fábrica Krupp y en los gráficos de producción de las fábricas estadounidenses, era inequívoca. En febrero de 1944, 9 meses después del final oficial de la batalla del Ruhr, un reportero del Völkischer Beobachter visitó Essen para escribir un artículo sobre las labores de reconstrucción. El artículo, sujeto a una fuerte censura, presentaba un panorama optimista de las fábricas en reconstrucción y la reanudación de la producción. Pero las notas privadas del reportero, descubiertas después de la guerra, cuentan una historia diferente. La magnitud de la destrucción es difícil de comprender. Calles enteras simplemente han desaparecido. La fábrica Krupp, que visité en 1939, es ahora un paisaje de muros destrozados y techos derrumbados. Los trabajadores me contaron que repararon una sección solo para que la bombardearan de nuevo la semana siguiente. Han dejado de aprenderse los nombres porque muchos mueren en los bombardeos. Ya nadie habla de victoria, solo hablan de resistencia, de sobrevivir hasta que algo cambie. ¿Pero qué puede cambiar? Los británicos vienen cada semana. Los estadounidenses vendrán pronto, dicen, a plena luz del día con aún más aviones. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede reemplazar todo lo que se destruye y que tú no puedes? Esa pregunta se había planteado en Berlín en 1940 y se respondió con certeza matemática. No es necesario luchar contra semejante enemigo porque no existe. Las fábricas del Ruhr son un testimonio de ese error de cálculo. Los defensores alemanes nunca esperaron que los bombarderos estratégicos estadounidenses atacaran a voluntad las profundidades del Ruhr, pues habían calculado que tales ataques eran imposibles. Habían medido las capacidades británicas y las habían encontrado insuficientes. Lo que no midieron fue el potencial, la capacidad de las economías industriales democráticas para transformar la posibilidad en capacidad más rápido de lo que los regímenes autoritarios creían factible. El estruendo de los motores Merlin sobre el Ruhr no era solo un sonido militar. Era el sonido de las líneas de montaje en Detroit y Derby, de los astilleros en Seattle y Belfast, de las escuelas de entrenamiento que graduaban a sus nuevas tripulaciones a una velocidad que el combate no podía eliminar. Era el sonido de un sistema de producción capaz de absorber la pérdida de 900 aeronaves en 6 meses y aumentar su tonelaje de bombardeo al mes siguiente. Era, en definitiva, el sonido de una verdad fundamental sobre la guerra industrial en el siglo XX, que una capacidad de producción sostenida, respaldada por sistemas políticos capaces de movilizar poblaciones enteras sin coerción, derrotaría a cualquier oponente, independientemente de su brillantez táctica o fervor ideológico. El Ruhr ardía porque los alemanes nunca imaginaron que pudiera arder, y para cuando comprendieron su error, las matemáticas habían cambiado irremediablemente. Las bombas que cayeron sobre Essen, Dortmund y Duisburgo no eran solo explosivos de alta potencia e incendiarias, eran cálculos hechos realidad,
predicciones acertadas y el sonido de la certeza estratégica desmoronándose en escombros y cenizas. Las fábricas podrían reconstruirse. La ilusión de invulnerabilidad, una vez destrozada, no.